Desde muy pequeño, Diego Ramírez destacaba por su carácter explosivo. No era el típico niño travieso que se distraía con juguetes o dibujos animados, él era intenso, apasionado y, sobre todo, irritable. Cualquier comentario que no le gustara, cualquier gesto que interpretara como un desafío, era suficiente para que el fuego dentro de él estallara. En la escuela, los profesores habían aprendido a mantener cierta distancia, mientras los compañeros lo miraban con miedo y respeto. Algunos intentaban provocarlo solo por diversión, pero casi siempre terminaban con moretones o algún rasguño que Diego les dejaba sin querer, casi por reflejo, como si el mundo entero conspirara contra él. Su madre, María, observaba con preocupación creciente aquel temperamento. Cada tarde, cuando regresaba del trabajo, la veía entrando a la cocina con los ojos llenos de lágrimas, recordando la última pelea que Diego había tenido en el patio de la escuela. «No puedo más, Javier, no sé cómo ayudarlo», le decía a su esposo. Pero él solo encogía los hombros, impotente, sin saber cómo contener la fuerza de aquel niño que parecía más grande de lo que realmente era. María sabía que algo debía cambiar, que la fuerza bruta sin control no llevaba a nada bueno. Una tarde, después de que Diego se metiera en otra pelea por un comentario insignificante de un compañero, María decidió tomar cartas en el asunto. Lo llevó a un dojo cercano y habló con el maestro de judo, un hombre calmado y seguro, que escuchó atentamente mientras María describía el temperamento de su hijo. «No es solo fuerza, maestro, es su rabia. No sabe canalizarla, y temo que un día lastime a alguien de verdad», confesó. El maestro asintió con comprensión y dijo, «Con el entrenamiento adecuado, Diego puede aprender que la fuerza no es solo un golpe. Puede ser control, precisión, disciplina, puede ser poder de verdad, pero necesita guiarlo». Al principio, Diego odió cada minuto de su entrenamiento. El judo le parecía lento, aburrido, casi como si estuviera atrapado en movimientos que no servían para pelear de verdad. Mientras los otros niños practicaban con entusiasmo, él se cruzaba de brazos, refunfuñando y buscando cualquier excusa para irse. Intentaba escapar del dojo, ignorar las órdenes del maestro y, en ocasiones, hasta empujar o golpear a algún compañero que se acercara demasiado. «No entiendo por qué tengo que hacer esto, yo puedo pelear sin esto», gritaba un día, mientras María lo observaba con paciencia y tristeza desde la grada. El maestro, sin alterarse, lo hizo caer con un movimiento controlado y lo sostuvo por un instante en el suelo. «Diego, escucha», dijo con calma, pero con firmeza. «El poder sin control no sirve de nada. Puedes ser fuerte, puedes ser rápido, pero si tu fuerza no tiene dirección, solo causarás daño, y sufrirás más que los demás, ¿entiendes?». Diego lo miró, con los dientes apretados y el pecho agitado. No respondió, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente, incluso cuando intentaba ignorarlas. Esa noche, antes de dormir, se miró en el espejo, respirando con dificultad, y susurró, «Un día, todos me respetarán, pero a mi manera». Los días se convirtieron en semanas, y aunque Diego seguía resistiéndose, comenzaron a surgir pequeños cambios. Descubrió que podía derribar a sus compañeros sin lastimarlos gravemente, que podía anticipar sus movimientos y, por primera vez, sentir la satisfacción de vencer con estrategia y no solo con fuerza bruta. Su madre notó estos avances, aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Cada caída, cada técnica aprendida, era un paso hacia el control de su ira, y cada vez que salía del dojo cubierto de sudor, algo dentro de él comenzaba a transformarse, aunque no se atreviera a admitirlo. Una tarde, mientras practicaba una técnica compleja que requería concentración y paciencia, sintió algo diferente. La ira seguía allí, latente, pero podía canalizarla. Logró ejecutar un movimiento perfecto, derribando a un compañero mucho más grande sin lastimarlo. En ese instante, comprendió que el maestro tenía razón, la fuerza sin control no servía de nada, pero cuando aprendía a dirigirla, era imparable. María, observando desde la grada, no pudo contener las lágrimas de orgullo y esperanza. Se dio cuenta de que aquel niño que parecía destinado a la violencia podía, con disciplina y guía, convertirse en alguien extraordinario. Al salir del dojo esa noche,
Diego miró las calles vacías de su barrio y respiró profundo, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Su temperamento seguía siendo intenso, su rabia seguía viva, pero ahora había un canal por donde podía fluir. Y mientras caminaba junto a su madre, con la luna iluminando su rostro sudado y los puños apretados, una certeza lo acompañaba: su camino apenas comenzaba, y algún día, su fuerza y determinación lo llevarían más lejos de lo que nadie podría imaginar. Los años pasaron y Diego Ramírez comenzó a crecer, no solo en tamaño sino también en fuerza y habilidades físicas. Aunque su temperamento seguía siendo intenso, los entrenamientos de judo le habían enseñado disciplina y control. En la escuela, sus compañeros aún le temían, pero ahora empezaban a respetarlo. Sin embargo, ese respeto a veces se mezclaba con envidia, y Diego no tardó en darse cuenta de que su camino hacia la grandeza estaría lleno de desafíos y rivalidades. Un día, escuchó hablar sobre un torneo local de artes marciales mixtas. La curiosidad lo impulsó a inscribirse. Su primer combate fue contra un joven más experimentado que él, con movimientos ágiles y técnicas rápidas. Diego no tenía miedo, recordaba cada caída, cada técnica aprendida, y dejó que su fuerza y su ira controlada lo guiaran. Desde el primer golpe, la pelea fue intensa. Cada movimiento era un juego de anticipación, cada ataque debía ser calculado. A pesar de la ventaja técnica de su oponente, Diego logró derribarlo con un gancho inesperado y someterlo con una llave aprendida en el dojo. La victoria llenó a Diego de adrenalina y orgullo. Por primera vez, sintió que su temperamento podía ser una herramienta, no solo un problema. La sensación de controlar su fuerza y aplicarla con inteligencia lo motivó a seguir entrenando. Su madre, María, aunque aún preocupada, lo observaba con esperanza, veía cómo su hijo comenzaba a entender que la disciplina y la técnica podían superar la fuerza bruta. En la escuela, la fama de Diego crecía. Sus compañeros lo miraban con respeto y temor, algunos lo desafiaban, buscando ponerlo a prueba, mientras otros lo admiraban. Entre ellos, Marco Hernández comenzó a destacar como un rival constante, arrogante, fuerte y con talento natural para pelear. Cada encuentro entre ellos, ya fuera en el patio de la escuela o en entrenamientos informales, terminaba en enfrentamientos verbales y, a veces, físicos. Diego sentía que debía enfrentar a Marco para demostrar su valía y fortalecer su confianza. Los entrenamientos diarios se volvieron más intensos. Diego practicaba cada técnica, cada golpe, cada defensa, sintiendo cómo su cuerpo y mente se adaptaban. Aprendió a anticipar movimientos, a controlar la respiración y a convertir la ira en estrategia. Cada victoria en los combates locales le daba confianza, y cada derrota, aunque dolorosa, le enseñaba lecciones valiosas sobre paciencia, control y resistencia. La rivalidad con Marco seguía creciendo, y Diego sabía que algún día tendría que enfrentarlo en un torneo oficial, donde no habría lugar para errores ni improvisaciones. Esa noche, al regresar a casa, Diego se sentó en la ventana de su habitación, mirando las luces de la ciudad. Respiraba profundo, sintiendo la mezcla de adrenalina, orgullo y anticipación. Su madre lo llamó a cenar, pero él apenas escuchó, estaba inmerso en pensamientos sobre el próximo combate, sobre cómo controlar su ira y cómo prepararse para el día en que finalmente se enfrentaría a Marco Hernández. Una certeza lo acompañaba: su camino hacia la grandeza apenas comenzaba, y cada paso, cada golpe y cada decisión lo acercarían más a su destino. La tensión entre Diego y Marco Hernández se intensificó con cada día que pasaba. Marco, arrogante y confiado, disfrutaba provocando a Diego frente a sus compañeros y en los entrenamientos del dojo. Sus enfrentamientos no eran solo físicos, cada palabra, cada gesto, cada mirada se convertía en un desafío directo a la fuerza y la paciencia de Diego. La rivalidad creció hasta convertirse en un conflicto central en la vida de ambos jóvenes, y Diego entendió que no se trataba solo de pelear, sino de demostrar quién era el mejor. Un día, durante una práctica de MMA, Marco empujó a Diego sin motivo aparente, provocando la ira contenida del joven luchador. «Basta, Marco, no voy a dejar que me provoques más», gritó Diego, mientras sus puños se cerraban instintivamente.
El entrenador intercedió a tiempo, separando a los jóvenes, pero la chispa había sido encendida. Diego comprendió que para vencer a Marco necesitaría algo más que fuerza, necesitaría estrategia, paciencia y dominio total de sus habilidades. El primer enfrentamiento oficial entre ambos se dio en un torneo juvenil. La jaula estaba llena de espectadores y la tensión era palpable. Cada golpe, cada esquiva y cada movimiento eran cruciales. Diego aplicó técnicas que había aprendido en el dojo y en los combates locales, pero Marco era formidable. La pelea fue intensa y equilibrada, ambos jóvenes mostraban destreza, fuerza y determinación. Diego recibió golpes que lo hicieron tambalear, pero su control mental y su concentración le permitieron resistir y contraatacar con precisión. Aunque Diego perdió ese primer encuentro, la experiencia fue reveladora. Aprendió que la fuerza bruta no era suficiente para vencer a un rival tan inteligente y fuerte. Cada movimiento de Marco era una lección, y cada error de Diego se convirtió en una oportunidad para mejorar. Al final del combate, mientras recuperaba el aliento, Diego juró que algún día vencería a Marco y demostraría que podía dominar no solo la pelea, sino también su propio temperamento. Fuera de la jaula, Marco lo miró con respeto y una pizca de sorpresa. «Tienes potencial, Diego, no te subestimaré la próxima vez». Diego, aún jadeando y con el cuerpo lleno de moretones, respondió con determinación: «La próxima vez, seré yo quien gane. Y no habrá excusas». Ese día, mientras caminaba a casa, sintió que la rivalidad con Marco no era un obstáculo, sino un impulso, un fuego que lo empujaría a mejorar y a alcanzar nuevas alturas en su camino hacia la grandeza. Después de la derrota frente a Marco Hernández, Diego Ramírez comprendió que su fuerza y temperamento por sí solos no serían suficientes para alcanzar la grandeza. Necesitaba algo más, un camino que combinara estrategia, resistencia, técnica y la posibilidad de canalizar toda la rabia que aún sentía. Fue entonces cuando un amigo del barrio le habló del MMA, las artes marciales mixtas, un mundo donde la combinación de estilos podía convertir a un joven decidido en un verdadero luchador. La primera vez que pisó el gimnasio de MMA, Diego sintió una mezcla de emoción y miedo. Las luces eran intensas, el olor a sudor y guantes llenaba el aire, y los luchadores entrenaban con un nivel de intensidad que Diego nunca había visto. Todos parecían concentrados, determinados, y aunque algunos lo miraron con curiosidad, pronto comprendió que no había lugar para la arrogancia. Allí, solo sobrevivían los más hábiles y disciplinados. Los primeros entrenamientos fueron duros. Diego aprendió a combinar golpes, pateos, llaves y derribos, adaptando su fuerza bruta a técnicas precisas y efectivas. Cada movimiento requería concentración y resistencia, y cada error podía significar un golpe en su propio cuerpo. Al principio, Diego se frustraba, porque su rapidez y fuerza natural no eran suficientes frente a la técnica de los más experimentados. Pero poco a poco, cada caída, cada golpe recibido y cada error se convirtieron en lecciones valiosas. María, su madre, notó un cambio en él. Ya no salía del gimnasio con el ceño fruncido ni con la rabia descontrolada. Ahora, aunque exhausto y sudado, regresaba con una mezcla de orgullo y satisfacción. Diego comprendía que la ira que antes lo dominaba podía convertirse en energía positiva si aprendía a canalizarla correctamente. Su temperamento no desaparecía, pero ahora tenía dirección y propósito. Con el tiempo, Diego comenzó a destacarse en torneos locales de MMA. Su velocidad, fuerza y creciente técnica lo hacían un oponente temible. Sin embargo, la rivalidad con Marco Hernández seguía presente, como una sombra que lo empujaba a superarse constantemente. Cada victoria era una reafirmación de su progreso, pero también un recordatorio de que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Durante los entrenamientos, Diego conoció a nuevos compañeros y rivales, cada uno con motivaciones y estilos distintos. Había jóvenes que entrenaban por pasión, otros por dinero, algunos por demostrar algo a la sociedad que los había ignorado. Diego aprendió a observar, a estudiar a sus oponentes y a anticipar sus movimientos, algo que nunca había necesitado en sus peleas escolares. Su mundo se expandía, ya no era solo cuestión de fuerza o temperamento, sino de estrategia, disciplina y resistencia mental.
Una noche, después de un entrenamiento especialmente intenso, Diego se sentó frente al espejo del gimnasio, cubierto de sudor, con los brazos temblando y el corazón latiendo a 1000 por hora. Vio su reflejo, su rostro lleno de cicatrices y marcas de los combates, y por primera vez sonrió con satisfacción. Comprendió que había encontrado su verdadero camino, un mundo donde su fuerza y su temperamento podían coexistir con inteligencia, estrategia y control. Y mientras salía del gimnasio bajo las luces de la ciudad, respirando el aire fresco de la noche, una certeza lo acompañaba: el MMA no era solo un deporte, era su destino, y estaba decidido a convertirse en un luchador imparable, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. El día del torneo nacional juvenil de MMA finalmente llegó, y Diego Ramírez estaba listo. Los meses de entrenamiento intenso, sudor, dolor y disciplina culminaban en ese momento. Desde temprano, el gimnasio estaba lleno de luchadores de distintos rincones del país, cada uno con habilidades y motivaciones diferentes. Algunos buscaban fama, otros dinero, pero Diego sabía que para él esto era más que un trofeo, era la oportunidad de demostrar que todo su esfuerzo había valido la pena y, sobre todo, de enfrentar a Marco Hernández, el rival que lo había desafiado durante años. Los primeros combates fueron intensos. Diego enfrentó a jóvenes con estilos diversos, luchadores rápidos, otros más fuertes, algunos técnicos, otros impredecibles. Cada pelea lo exigía física y mentalmente, obligándolo a aplicar todo lo aprendido en el dojo y en los entrenamientos de MMA. Sus movimientos eran precisos, su respiración controlada y su ira, que antes lo dominaba, ahora se convertía en energía productiva. Cada victoria aumentaba su confianza, pero también la presión, porque sabía que Marco lo esperaba en la final. Entre combates, Diego recordaba cada caída, cada derrota, cada lección de su maestro Takeda. Pensaba en las tardes de judo, en los primeros golpes fallidos y en la ira descontrolada que alguna vez lo había caracterizado. Todo eso lo había formado, y ahora cada recuerdo se transformaba en fuerza y estrategia. Su madre, María, lo observaba desde las gradas, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo y emoción. Sabía que su hijo estaba listo para enfrentar cualquier desafío, pero también temía por el peligro que implicaba esa última pelea. Finalmente llegó el momento que Diego había esperado durante años, la final contra Marco Hernández. La tensión era palpable en el aire, la multitud rugía, algunos gritando el nombre de Diego, otros apoyando a Marco. Ambos jóvenes entraron a la jaula con determinación. Cada mirada era un desafío, cada respiración un recordatorio de lo que estaba en juego. Desde el primer golpe, la pelea fue intensa, una batalla de fuerza, técnica y estrategia. Intercambiaron jabs, low kicks, uppercuts y derribos. Marco intentó dominar con su fuerza y rapidez, pero Diego, ahora controlando su temperamento y aplicando todo lo aprendido, logró esquivar y contraatacar con precisión. Los rounds pasaron entre golpes certeros, caídas y maniobras que dejaban a la multitud sin aliento. Diego aplicó llaves y derribos que había practicado durante meses, manteniendo a Marco bajo presión constante. Cada vez que Marco intentaba un ataque, Diego anticipaba sus movimientos y respondía con habilidad. La intensidad de la pelea era tal que parecía que ambos podían caer en cualquier momento, pero ninguno cedía. En el round final, Diego encontró la oportunidad perfecta, un error de Marco lo dejó vulnerable, y Diego aplicó un movimiento que lo derribó al suelo, controlando sus brazos con firmeza y fuerza. Marco, agotado y sorprendido, no tuvo más opción que rendirse. La multitud estalló en vítores, y los flashes de las cámaras iluminaron el rostro sudado y ensangrentado de Diego. Su madre corrió hacia él, abrazándolo con lágrimas en los ojos. Ricky y Takeda lo felicitaron, orgullosos de la disciplina y el control que había demostrado. Marco, aunque derrotado, se acercó y tendió la mano. «Has mejorado, Diego, eres más fuerte de lo que pensaba. La próxima vez, no habrá sorpresas», dijo con respeto. Diego, jadeando y con el cuerpo cubierto de moretones, sonrió con determinación. Sabía que la rivalidad no había terminado, pero que había dado un paso gigante hacia su crecimiento como luchador.
Esa noche, mientras caminaba hacia su casa bajo las luces de la ciudad, Diego reflexionó sobre todo lo aprendido, la ira que alguna vez lo dominó, la disciplina adquirida, la rivalidad con Marco y la pasión por la lucha. Comprendió que cada caída, cada derrota y cada victoria lo habían formado. Y mientras el aire fresco de la noche tocaba su rostro, una certeza lo acompañaba: su camino hacia la grandeza apenas comenzaba, y aún había desafíos más grandes esperándolo en el horizonte. El rugido del Palacio del Deporte acompañaba cada paso de Diego Ramírez mientras se preparaba para la final del torneo nacional. La adrenalina recorría sus venas, mezclándose con recuerdos de su infancia, de las peleas escolares y de cada entrenamiento que lo había llevado hasta ese momento. Frente a él estaba Marco Hernández, su rival de toda la vida, un joven fuerte, rápido y astuto, con la mirada fija en Diego, listo para todo. La tensión era casi palpable, la multitud contenía la respiración, anticipando el choque de titanes que estaba a punto de comenzar. Desde el primer golpe, la pelea fue un espectáculo de fuerza, técnica y estrategia. Diego aplicaba cada lección aprendida: esquivas, codazos, low kicks, derribos y llaves que mantenían a Marco a la defensiva. Cada movimiento estaba calculado, cada respiración controlada. Por primera vez, Diego sentía que su temperamento no lo dominaba, sino que lo potenciaba, convirtiendo la ira en precisión y poder concentrado. Marco no se rendía fácilmente. Cada ataque de Diego era respondido con fuerza y astucia. La pelea era intensa, con intercambios que hacían temblar la jaula y el corazón de la multitud. La sangre, el sudor y el esfuerzo de ambos jóvenes llenaban el aire, mientras cada golpe resonaba como un recordatorio del trabajo y la disciplina acumulados. Diego recordaba cada caída, cada error del pasado, y transformaba esos recuerdos en motivación. Cada golpe que recibía era un recordatorio de su resiliencia, cada llave aplicada, una muestra de su crecimiento. A medida que avanzaban los rounds, la pelea alcanzaba niveles casi sobrehumanos. Diego esquivaba ataques mortales, contrarrestaba con precisión y aplicaba movimientos que desafiaban la fuerza bruta de Marco. La multitud gritaba, animando, sosteniendo la tensión en un hilo. En un momento decisivo, Diego ejecutó un derribo perfecto, seguido de una llave que dejó a Marco sin opciones: rendirse. Marco, agotado y cubierto de sangre y sudor, levantó la mano en señal de derrota, reconociendo la superioridad de Diego. La victoria no solo era un triunfo físico, sino una victoria sobre su propio temperamento, sobre la ira que alguna vez lo controló y sobre cada obstáculo que había enfrentado en su camino. La multitud estalló en vítores, mientras Diego levantaba los puños, sintiendo una mezcla de euforia y alivio. Su madre, María, corrió hacia él, abrazándolo entre lágrimas, mientras Takeda y Ricky celebraban en la grada, orgullosos del joven luchador que había logrado dominar no solo a su rival, sino también a sí mismo. Sin embargo, en las sombras del Palacio del Deporte, alguien observaba con interés. Una figura misteriosa, de mirada calculadora y sonrisa enigmática, tomaba nota de cada movimiento de Diego. Aquella persona sabía que su viaje apenas comenzaba, y que más allá de los torneos oficiales existía un mundo aún más peligroso, lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su inteligencia y su corazón. Diego, ajeno a esa presencia, levantó la vista hacia las luces de la ciudad y respiró hondo, consciente de que cada victoria lo acercaba a su destino y a un futuro lleno de retos aún mayores. Después de su victoria contra Marco Hernández, Diego Ramírez pensó que su vida como luchador había alcanzado su punto más alto. Sin embargo, la ciudad tenía otros planes para él. Una tarde, mientras caminaba por las calles iluminadas por los neons y el humo de los vendedores ambulantes, recibió un mensaje anónimo que lo citaba en un lugar llamado el Antiguo Coliseo. Intrigado y sin miedo, decidió ir, pensando que podría tratarse de un desafío para probar su fuerza. Al llegar, encontró un lugar que parecía salido de otra época: gradas oxidadas, jaulas de acero, luces que apenas iluminaban el suelo lleno de polvo y el murmullo constante de apuestas en voz baja. Allí conoció a Salvador Rojas, conocido en los bajos fondos como el Cardenal, un hombre elegante y peligroso, cuya presencia imponía respeto y temor. Diego Ramírez, he oído hablar de ti.
Aquí es donde los verdaderos luchadores nacen, dijo con voz fría y calculadora. Le ofreció entrar al submundo del MMA clandestino, donde los combates no tenían reglas y la fuerza, la astucia y la estrategia definían quién sobrevivía y quién desaparecía. Diego sabía que Takeda lo advertiría del riesgo, pero su ambición y curiosidad eran más fuertes. Dentro del Coliseo, observó a luchadores de todo tipo, gigantes musculosos, atletas ágiles y feroces, todos listos para pelear por dinero y reputación. La tensión era palpable. Entre la multitud, un hombre conocido como el Carroñero esperaba en la jaula, un luchador legendario, cubierto de cicatrices y con un historial de victorias brutales. La pelea comenzó y fue brutal. Cada golpe sacudía a Diego, cada caída ponía a prueba su resistencia y su técnica. El Carroñero parecía invencible, pero Diego, controlando su ira y aplicando cada lección de judo y MMA, logró anticipar sus movimientos y contraatacar con precisión. La pelea se volvió una danza peligrosa de estrategia, fuerza y agilidad. Justo cuando parecía que Diego tenía ventaja, el Cardenal interrumpió el combate junto a sus hombres y cerró la jaula. Una revelación impactante se hizo evidente: dentro del Coliseo, un nuevo enemigo esperaba, y no era un rival cualquiera, sino Alejandro, el hermano desaparecido de Diego, trabajando para el Cardenal. La sorpresa dejó a Diego sin aliento. La batalla no era solo física, sino también emocional. Su determinación y fuerza serían llevadas al límite, y comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 8: Sangre, gloria y traición. El Coliseo estaba lleno de tensión. Apuestas millonarias, gritos y humo llenaban el aire mientras Diego se preparaba para enfrentarse a su hermano Alejandro dentro de la jaula. No había reglas, árbitros ni límites, solo dos luchadores dispuestos a todo por poder, orgullo y supervivencia. Desde el inicio, la pelea fue intensa y brutal. Alejandro conocía los movimientos de Diego, sus puntos débiles y sus patrones, y cada ataque parecía mortal. Diego, sin embargo, recordaba cada entrenamiento, cada combate anterior y cada lección de Takeda. Su ira ya no lo controlaba, ahora era energía concentrada y estrategia. Entre golpes, derribos y llaves, ambos hermanos se exigían al máximo, cada segundo contando como una eternidad. Diego aplicó todas sus técnicas aprendidas, llaves precisas, derribos estratégicos y contraataques inteligentes. Cada golpe era un recordatorio de su disciplina, cada evasión, una prueba de su inteligencia y control. La lucha era física, mental y emocional, recuerdos de su infancia, las peleas escolares y el enfrentamiento con Marco lo llenaban de fuerza y determinación. Finalmente, con un movimiento magistral, Diego logró derribar a Alejandro y aplicar un control perfecto, forzándolo a rendirse. La multitud enmudeció, y luego estalló en vítores. El Cardenal, sorprendido, comprendió que Diego había superado todas las pruebas, y aunque nunca felicitó, su retirada fría dejó claro que aquel mundo siempre tendría sombras, pero que Diego había demostrado fuerza, inteligencia y valor. Al salir del Coliseo, respirando el aire fresco de la noche, Diego sintió un alivio profundo. Había vencido a su hermano, conquistado el submundo y demostrado que su temperamento podía ser controlado y transformado en fuerza. Su madre y Takeda lo esperaban, orgullosos y emocionados. Diego comprendió que aún habría desafíos, pero ahora estaba preparado, había cerrado los arcos de su vida, superado la rivalidad con Marco, enfrentado el submundo y descubierto su verdadera fuerza interior. Mientras caminaba bajo las luces de la ciudad, sabía que su camino hacia la grandeza apenas comenzaba, y que el mundo ahora reconocía a Diego Ramírez como una verdadera leyenda del MMA. El Coliseo estaba lleno de tensión. Apuestas millonarias, gritos y humo llenaban el aire mientras Diego se preparaba para enfrentarse a su hermano Alejandro dentro de la jaula. No había reglas, árbitros ni límites, solo dos luchadores dispuestos a todo por poder, orgullo y supervivencia. Desde el inicio, la pelea fue intensa y brutal. Alejandro conocía los movimientos de Diego, sus puntos débiles y sus patrones, y cada ataque parecía mortal. Diego, sin embargo, recordaba cada entrenamiento, cada combate anterior y cada lección de Takeda.
su ira ya no lo controlaba, ahora era energía concentrada y estrategia. Entre golpes, derribos y llaves, ambos hermanos se exigían al máximo, cada segundo contando como una eternidad. Diego aplicó todas sus técnicas aprendidas, llaves precisas, derribos estratégicos y contraataques inteligentes. Cada golpe era un recordatorio de su disciplina, cada evasión, una prueba de su inteligencia y control. La lucha era física, mental y emocional, recuerdos de su infancia, las peleas escolares y el enfrentamiento con Marco lo llenaban de fuerza y determinación. Finalmente, con un movimiento magistral, Diego logró derribar a Alejandro y aplicar un control perfecto, forzándolo a rendirse. La multitud enmudeció, y luego estalló en vítores. El cardenal, sorprendido, comprendió que Diego había superado todas las pruebas, y aunque nunca felicitó, su retirada fría dejó claro que aquel mundo siempre tendría sombras, pero que Diego había demostrado fuerza, inteligencia y valor. Al salir del Coliseo, respirando el aire fresco de la noche, Diego sintió un alivio profundo. Había vencido a su hermano, conquistado el submundo y demostrado que su temperamento podía ser controlado y transformado en fuerza. Su madre y Takeda lo esperaban, orgullosos y emocionados. Diego comprendió que aún habría desafíos, pero ahora estaba preparado, había cerrado los arcos de su vida, superado la rivalidad con Marco, enfrentado el submundo y descubierto su verdadera fuerza interior. Mientras caminaba bajo las luces de la ciudad, sabía que su camino hacia la grandeza apenas comenzaba, y que el mundo ahora reconocía a Diego Ramírez como una verdadera leyenda del MMA.